Hoy día es el último sermón de Nehemías. ¿Sabe cuántos sermones fueron? Vamos a regalar una Biblia al que sepa. No, mentira. 21 sermones. Fueron 21 sermones. Yo lo sé porque yo les pongo un numerito aquí al lado del título, es 21. Este es el sermón número 21 de la serie de Nehemías. Es decir, estuvimos 5 meses leyendo, estudiando y profundizando en este muy necesario libro del Antiguo Testamento, que nos cuenta una historia muy antigua, que pudiera ser tal vez irrelevante para nosotros, pero cuyos principios siguen aplicando en nuestra labor como iglesia de construir el reino de los cielos en la ciudad en la que vivimos, acá en Concepción. Y hemos tocado diversos temas, y no sé si usted se acuerda, pero cuando empezamos a hablar sobre el último capítulo, que es el capítulo 13, dijimos, este capítulo vamos a dividirlo en 3 partes. En la primera parte, vemos nosotros que Nehemías se enoja mucho con el pueblo de Israel. Él ya se había ido a Susa, que era donde él vivía, a disfrutar de su jubilación, ¿no? Ahí tenía su parcelita de descanso. Dice, yo ya trabajé 12 años en Jerusalén, que los jóvenes se queden a cargo, yo me voy a ir a Susa a descansar, ¿no? Bueno, resulta que a los que dejó a cargo dejaron la escoba en la ciudad. Todo aquello que Nehemías había avanzado para que el pueblo lograra reconectarse con el Señor, renovara sus votos con el Señor, los líderes que habían quedado a cargo lo habían derribado. Entonces él vuelve de Susa enojado. Entonces hablamos del enojo de Nehemías en el primer sermón de este último capítulo. Y la semana pasada, no sé si se acuerdan, dijimos que Nehemías se enfrenta a estas personas y los amenaza. Y le dice, si ustedes no cambian de actitud, yo voy a echar mano de ustedes. Entonces, primero se enoja, después los amenaza con que los va a golpear, y ¿sabe lo que pasa en la porción del capítulo 13? Efectivamente los golpea. Y vamos a hablar sobre eso hoy día. Porque la semana pasada Nehemías estaba muy disgustado con el pueblo, porque ellos no estaban honrando al Señor en su día. No estaban guardando una debida relación entre el trabajo y el reposo. Y de hecho el día del Señor lo estaban omitiendo por completo. Hoy día él vuelve a un tema que ya habíamos conversado anteriormente, pero que creo yo es muy necesario para cerrar esta serie de sermones. Porque finalmente, hermanos, llegamos al convencimiento de que las ciudades, que son muy importantes porque ellas reúnen a muchas personas, para transformarlas, ellas deben primero comenzar a cambiar ¿desde dónde? Desde las familias. No sé si yo, por lo menos cuando era adolescente y estudiaba en el colegio, tenía un ramo que se llamaba educación cívica, ¿sí? Y ahí yo aprendí algo muy importante que jamás se me olvidó. Ahí un profesor de historia, muy querido, que fue mi profesor jefe, él decía, la familia es el núcleo de la sociedad. La familia conforma la célula base de esto que nosotros llamamos el tejido social, que de hecho es la que convoca y abriga las grandes ciudades. Las ciudades están conformadas por familias. Y si usted quiere transformar una ciudad, ¿por dónde debe comenzar? Por la familia. Perdemos el tiempo queriendo hacer grandes cambios estructurales a niveles macro en nuestros países o ciudades si no abordamos el problema de las sociedades desde su origen, que es la familia. Entonces iba a decir el apóstol, Nehemías nos enseña algo muy importante hoy día que yo quiero reflexionar en este tiempo. Y lo vamos a hacer leyendo estos últimos versículos del capítulo 13, a fin de que ellas nos sirvan como base para establecer algunos principios importantes respecto de por qué la familia
es tan importante para Dios? ¿Y por qué la familia es tan importante en nuestro proyecto de construir el reino de los cielos en nuestra ciudad? Y para eso quiero que usted me conceda algunos minutos previos como introducción para comunicarles algunas definiciones teológicas, que no van a ser muy áridas, van a ser bien prácticas. Pero ¿por qué esto es importante? Porque los judíos de aquella época que vivían en Jerusalén conocían estos conceptos teológicos que yo les voy a mencionar brevemente hoy día. Ellos los sabían, los habían estudiado desde pequeños. Y sin embargo, a pesar de que los sabían, de que los habían estudiado y de que les había sido advertido que esa debía ser la manera en que ellos debían enfocarse, ellos deliberadamente desobedecían al Señor, torciendo estos principios y haciendo todo lo contrario. ¿Cuáles son estos principios? Voy a hablar rápidamente acerca del matrimonio, de la sexualidad y de la crianza. Matrimonio, sexualidad y crianza. Y para eso, si nosotros vamos al libro del Génesis, en los 2 primeros capítulos se sientan las bases de lo que son las sociedades hoy día. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea todas las cosas, Él siembra un jardín precioso que era el jardín del Edén y pone allí al hombre. Y resulta que poner a Adán en el jardín del Edén fue como poner a un hombre solo en un departamento. El Señor lo miró y tuvo compasión de él. El Señor miró a este hombre soltero, solo en su departamento, todo desordenado, las ollas acumuladas ahí, echado todo el día jugando PlayStation. Dijo, no, esto no puede ser. Entonces el Señor tuvo compasión de él y dice, le voy a hacer una ayuda idónea. Y lo que el Señor hizo fue, de la costilla del varón, crear a la mujer. Y esto es muy interesante porque lo que nosotros vemos en esa escena son 2 cosas. Primero, el hombre ve a la mujer que Dios creó para ella y la Biblia dice que él la amó. Y le dijo, esto es carne de mi carne. Esto es hueso de mis huesos. Ella va a ser mi compañera. Porque cuando el Señor creó a esta mujer y la presentó al hombre, dice la Biblia que inmediatamente Adán la amó. Y ahí fue donde el Señor juntó al hombre y a la mujer y ofició la primera boda. El propio Señor los juntó y ofició la primera boda y puso a Adán y a su mujer Eva como la primera familia creada en la historia de la humanidad. Y les dio algunas instrucciones. Y les dijo, ahora ustedes van a tener que vivir juntos, van a tener que ser fructíferos, van a tener que traer hijos al mundo, cuidarlos, disfrutar del matrimonio y también cuidar de la creación. Y así fue entonces como el Señor llamó a la existencia esto que nosotros llamamos el matrimonio, poniendo al hombre como la cabeza de la familia, y esto lo hemos dicho muchas veces, pero nunca está de más volver a repetirlo. Esto no significa que la mujer haya sido creada en inferioridad al varón, sino que ambos fueron creados a imagen y semejanza del Señor, ambos son iguales en dignidad y en valor. El Señor sencillamente lo que hizo fue estructurar la economía de la familia poniendo al varón como cabeza. Y así fue entonces como el Señor les dio mandatos sociales, mandatos culturales y mandatos espirituales para que ellos desarrollaran todo su potencial en un ambiente perfecto que Dios mismo había creado. ¿Qué pasó? Que entra el pecado y todo se echa a perder. Entra el pecado por medio de la desobediencia del hombre. Y fíjense cómo el Señor es muy consecuente con cómo Él estructura la creación. Porque nosotros vemos y nos dice la Biblia que la serpiente engaña primero ¿a quién? A la mujer. La seduce y le dice, no, come de este fruto. Si el Señor sabe que cuando ustedes coman de este fruto, ustedes van a ser como dioses. Esa es la mentira satánica desde el origen. Cualquier
religión que te ofrezca llegar a ser un Dios es una doctrina satánica. Porque así fue como comenzó todo esto. Satanás le dice a la mujer: Dios sabe que ustedes van a ser como dioses. Y la mujer come del fruto. Y después ella va donde su marido y le dice: mira, está sabroso este fruto. Y también el hombre come del fruto y ambos desobedecen al Señor. Y cuando ellos se dan cuenta de lo que habían hecho, se esconden. Y no sé si ustedes se han dado cuenta de esto, pero ¿a quién busca el Señor? Él busca al varón, a Adán. Y le dice: ¿dónde estás escondido? Como si no lo supiera, ¿no? Pero ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes de mí, Adán? ¿Qué hiciste? Y entonces vemos nosotros que lamentablemente el pecado desfigura lo que Dios había creado de manera perfecta en la creación. Este matrimonio funcional en donde el hombre y la mujer lograban amarse y cuidarse y complementarse de manera perfecta, genera una ruptura. Y de hecho lo primero que nosotros vemos después de la caída es la primera pelea matrimonial. Porque cuando el Señor se presenta delante de Adán y le dice: ¿dónde estás tú?, ¿a quién le echa la culpa el hombre? El sinvergüenza le echa la culpa a su mujer. La mujer que tú me diste, ella me hizo tropezar, ella me hizo caer, queriendo de alguna manera disculparse en una actitud de poca hombría, desconociendo que el Señor lo había hecho responsable a él. El pecado entonces desfigura esta imagen perfecta de la creación. Y lamentablemente es este modelo el que se perpetúa en el tiempo. Porque si nosotros vamos a la definición más base de lo que es el matrimonio, el Señor dice: cuando un hombre y una mujer desean contraer matrimonio, deben suceder tres cosas. Primero, dice la Biblia, el hombre y la mujer también debe dejar al padre y también a la madre. Deben dejar a padre y madre. ¿Para qué? Para unirse a su cónyuge, para irse a vivir juntos. O sea, yo dejo la casa de mis padres, me uno a mi cónyuge, voy a algún lugar a vivir junto con mi cónyuge, y en ese contexto, entonces dice, llegan a ser una sola carne. Entonces, esto se estructura de una manera muy bíblica. Primero, el matrimonio. Después, vivir juntos. Y tercero, disfrutar de la sexualidad. Ese es el orden establecido en la creación. Primero matrimonio, después vivir juntos y después la sexualidad. ¿Sabe por qué esto es tan conflictivo y contracultural? Porque hoy día sucede todo lo contrario. Hoy día, ¿por dónde partimos? Por la sexualidad. Después, ¿dónde nos vamos? No, vamos a convivir juntos un tiempo, a ver si funciona. Y si acaso en algún momento esto llega a funcionar, entonces, tercero, matrimonio, ¿no? Entonces pareciera ser que hoy día el camino se recorre en la dirección contraria. Y esto es precisamente lo que el Señor quiere y viene a reformular. Y es por eso que el Evangelio es tan necesario para nosotros y para el contexto de nuestras familias, porque no es en esta forma mundana de tergiversar la palabra del Señor. La Biblia nos dice y nos advierte que nuestro anhelo y nuestro deseo de formar y estructurar nuestras familias debe comenzar con el matrimonio, seguir con la convivencia y terminar con la intimidad y el goce y el disfrute sexual. Entonces, Dios dice que un hombre debe desposar a una mujer, debe tomar la iniciativa de buscar una esposa. ¿Para qué? Para amarla, para cuidarla. Y de esa forma vamos a tener que este proceso tiene varios elementos internos que son importantes mencionar. ¿Por qué? Porque yo no quiero dejar pasar esto que la Biblia advierte de una manera muy sentida. Dice, el hombre debe dejar a padre y en especial, que es lo más difícil, a la madre. ¿Por qué? Yo no quiero hoy día ofender a nadie. Por favor, no es mi intención. Yo solamente quiero establecer algunos principios. Pero, si tu mamá aún te hace la cama, y si tu mamá todavía te prepara la lonchera cuando vas a trabajar o a estudiar, entonces déjame decirte que tal vez no estás listo para casarte.
Si tu mamá todavía es la que te despierta en la mañana para que no llegues tarde a estudiar o a trabajar, entonces no eres un hombre, sigues siendo un niño. Y el matrimonio es para los hombres, no para los niños. No creas, como algunos piensan, que el matrimonio te hará madurar, que el matrimonio te hará dejar de lado esas ganas locas de pasar horas y horas en el computador jugando juegos de video. Simplemente lo que hará el matrimonio es convertirte en un niño con responsabilidades de hombre. Y eso, lamentablemente, la experiencia nos dice que puede terminar muy mal. Es por eso que también es importante advertir a las hermanas que un hombre tiene que saber dejar a su madre y a su padre, y eso implica que deben ser físicamente capaces de administrar su propio lugar, financieramente capaces de pagar sus propias deudas y espiritualmente capaces de establecer su propia relación con el Señor, sin depender de esto de sus padres. Y por supuesto, teológicamente ser capaces de establecer sus propias convicciones doctrinales. Cuando eso ocurre en el carácter de un hombre que deja de ser niño, entonces tal vez podría pensar en el matrimonio como una opción apropiada a seguir. Antes de eso, si no somos conscientes de lo que la Biblia nos advierte, podemos hacernos un daño muy grande. Porque después de eso viene la convivencia, el unirte a tu esposo, el unirte a tu esposa, y todos saben aquí, los que estamos casados, que eso no es como te lo pintan al inicio. Que vivir con otra persona no es fácil. Yo siempre le digo a las parejas de los novios que quieren casarse, es como que usted ponga estos dos animalitos que son erizos de tierra, los ponga a vivir juntos. Se van a pinchar. Pero bueno, igual hay que estar juntos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estos animalitos? Empiezan a acomodarse para que sus púas se entrelacen y llega un momento en que si efectivamente pueden estar juntos, abrigarse, aparearse y hacer su vida juntos. Pero es incómodo, es difícil, porque demanda de renuncias, demanda de negociaciones, demanda de cambios a los que debemos estar dispuestos, porque de lo contrario estamos destinados al fracaso. ¿Para qué? Para que en tercer lugar, dice la Biblia, logremos disfrutar en profundidad y sanamente la intimidad sexual. La Biblia dice que cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso a vivir juntos, dice, ellos ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Estaban desnudos y se miraban el uno al otro y no se avergonzaban. Porque su armonía espiritual estaba también asociada a esta unidad física que ellos habían logrado establecer con aquello que amaban entrañablemente. No era solo sexo, era unidad física entre un hombre y una mujer. Así que Dios describe el matrimonio bíblicamente como un pacto entre un hombre y una mujer. Y nuestra visión como creyentes del matrimonio es muy diferente incluso a las redefiniciones que el mundo está estableciendo respecto de este concepto. No nos equivoquemos. Quien creó el matrimonio fue Dios. La existencia del matrimonio y de la familia es previa a la existencia de cualquier nación, de cualquier estado o cualquier legislación. Por lo tanto, no son las legislaciones aquellas que definen lo que es la familia y el matrimonio, porque la familia y el matrimonio es una institución preexistente a las naciones, a los estados y sus legislaciones. Y nosotros nos sometemos a la autoridad de la palabra de Dios. El matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer que hacen votos, que establecen juramentos. Y estos juramentos implican el hecho de dejar de percibirse como individuos y asumir la responsabilidad de vivir colectivamente en un proyecto común con una persona
con la que se decide y se promete vivir hasta que la muerte los separe. Fíjense que esta visión pactal del matrimonio es absolutamente contraria a la cultura individualista y narcisista en la que vivimos. Porque no son pocos los que sencillamente deciden abandonar un proyecto matrimonial porque ya no se sienten felices. Eso habla de la cultura narcisista e individualista en la que estamos inmersos. Personas que deciden violar sus votos matrimoniales sencillamente porque dejaron de sentirse felices. Como si ser feliz fuera el objetivo y el fin principal del hombre. ¿Y saben por qué esto es importante? Porque la Biblia nos dice que el matrimonio y el pacto matrimonial reflejan el Evangelio de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo estamos en una relación de pacto con Dios. Y porque estamos en una relación de pacto con Dios, el Señor nos ama. Y a pesar de que fallamos, y a pesar de que usted muy bien sabe que Él es infiel al Señor, la Biblia dice que Él permanece fiel. Que Él permanece disponible para entregarnos de su amor. Aun cuando somos nosotros los que pecamos, quien asumió la responsabilidad de nuestro pecado fue Cristo Jesús. Y Él en la cruz cargó tus pecados y mis pecados. ¿Por qué es su responsabilidad? Porque la Biblia dice que Jesús tiene una relación de pacto con su iglesia. Jesús es el novio, la iglesia es su novia. Él es el responsable y Él carga el pecado de su iglesia sobre sus hombros, porque Él tiene un compromiso con su iglesia de amarlo y perseverar con ellos, incluso en medio de las dificultades y del pecado. El matrimonio refleja lo que es el Evangelio de Jesús. Y nosotros vemos que esto se manifiesta muchas veces en la Biblia. No sé si usted se acuerda de la historia de este profeta a quien el Señor le dice: cásate con esta mujer ramera. Cásate con una prostituta. Y él obedientemente va y toma por mujer a esta ramera. Y la Biblia nos cuenta que al poco tiempo esta mujer decide salir de la casa, abandonar a su marido y volver a su estilo de vida anterior. Y entonces el Señor le dice a Oseas: toma tus cosas y anda a buscar a tu mujer. Anda a buscar a tu mujer y tráela de vuelta. Y Oseas dijo: ok, voy, se reconcilia con ella y la trae de vuelta. Pasa un tiempo y una vez más ella decide abandonar y salir del hogar e irse a vivir su vida de libertinaje. Y el Señor se revela una vez más a Oseas y le dice: sal de tu casa y ve a buscar a tu esposa. ¿Sabe lo que quería ilustrar el Señor con eso? Él quería decirle al pueblo que ellos eran como una ramera, porque su comportamiento era un comportamiento infiel, porque ustedes van detrás de otros dioses, porque ustedes tienen compromisos con otros pensamientos, con otras religiones, otras ideologías, y abandonan aquel que es la fuente de toda verdad y vida. Pero ¿sabe lo que hace el Señor? Él va a buscarnos, Él persevera con nosotros, porque Él tiene un pacto contigo. Y así es como la Biblia nos revela que el matrimonio es una institución creada por el Señor para vivirla dentro de los márgenes que Él mismo ha establecido, poniendo al varón como cabeza, poniendo a la mujer como ayuda idónea y poniendo a los hijos en sujeción a la autoridad de sus padres. Y el problema, hermanos, es que el pecado tergiversó a tal nivel esta institución divina que se perdió absolutamente todo
respeto por la autoridad. Y fíjense que esto comenzó con Satanás, porque Satanás mismo fue que en primer lugar se rebeló contra Dios en el cielo, se rebeló contra su autoridad. Luego continuó esto con nuestros primeros padres en el jardín del Edén, que se rebelaron en contra de la autoridad del Señor. Y hoy día el gran problema que existe en esta formación de la cultura familiar está asociado precisamente a la pérdida de la autoridad. Hoy día la rebeldía es una virtud. No sé si le parece familiar esto. Hoy día la rebeldía y la subversión son virtudes. En cambio, la humildad y la sujeción son vistas como debilidad de carácter. Tú no puedes ser humilde, tú no puedes ser sumiso, porque eso muestra tu debilidad de carácter. No sé si se dan cuenta cómo la cultura en la que vivimos nos ha volteado nuestros valores, poniendo la humildad como una desventaja y poniendo la rebeldía como una virtud. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? La Biblia dice en Mateo 28 que a Jesús le fue dada toda autoridad en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, si tú tienes un problema con la autoridad, entonces tienes un problema con Jesús, porque a Él le pertenece toda la autoridad. Nuestro problema está en que perdimos el valor bíblico de la autoridad. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo en la época de Nehemías. Ellos, a causa de la pérdida de la conciencia de la autoridad de Dios sobre sus vidas, perdieron temor y comenzaron a vivir sus matrimonios y comenzaron a criar a sus hijos fuera de los márgenes establecidos bíblicamente por el Señor. Y eso enojó mucho a Nehemías, más de lo que él se enojó porque no estaban respetando y honrando el día de reposo. Nehemías estaba enojado a causa de esto. ¿Por qué? Porque el pueblo no se estaba sometiendo a la autoridad de la Escritura. Y por lo tanto las mujeres no se estaban sometiendo y sujetando a sus esposos, porque sus esposos no se estaban sujetando al Señor, y porque sus hijos no se estaban sujetando a sus padres. Por lo tanto, lo que nosotros vemos en Jerusalén en ese momento es un clima de anarquía. Cada quien hacía lo que bien le parecía, y eso estaba destruyendo la ciudad. Cuando se pierde la conciencia de la autoridad, cuando reina la anarquía, las ciudades se destruyen, las familias se desbaratan. Y es por eso que es importante que quienes somos discípulos de Cristo establezcamos estos principios con claridad y no los transgredamos, porque si no pasa lo que vamos a leer ahora. Miren lo que dice Nehemías capítulo 13 desde el versículo 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Mujeres, esto no tiene que ver con un sesgo racial, ni aquí no hay distinciones de raza necesariamente, ¿no? Acá tiene que ver un tema religioso. ¿Por qué? Porque las amonitas y las moabitas no adoraban al Dios verdadero. No adoraban a Jehová de los ejércitos. Ellos adoraban a sus propios dioses. Por lo tanto, los judíos estaban contrayendo matrimonio con personas que tenían sencillamente otras religiones, que adoraban otros dioses. Entonces, imagínense esto: una familia, el padre tiene una religión, la mamá tiene otra religión. Suerte con criar a sus hijos. Eso no va a terminar bien. Porque la cuestión aquí no es étnica, es religiosa. La cuestión aquí tiene que ver con cómo ellos estaban gobernando espiritualmente a sus familias y estaban transgrediendo lo que el Señor había establecido. Miren lo que dice el verso 24. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. ¿Sabe por qué esto es grave?
¿En qué idioma estaba escrita la Biblia de aquella época? En hebreo, en el idioma judaico, como dice aquí la Biblia. Es decir, los hijos de los judíos, la mitad de ellos no sabía hablar hebreo. Habían comenzado a hablar otro idioma que era lo que podríamos calificar el arameo, que era distinto. Por lo tanto, la mitad de los hijos del pueblo judío no podía leer la Biblia. ¿Y sabe por qué no podía leer la Biblia? Porque la Biblia había dejado de ser leída hace rato por sus padres. Porque ya no era algo necesario, ya no era algo importante. No vale la pena aprender hebreo. ¿Para qué? Si a nosotros hablamos en arameo. Que la Biblia está en hebreo. Sí, pero es que yo ya no la leo. Eso estaba pasando. Los padres habían dejado de leer la Biblia y sus hijos habían dejado de leerla porque ni siquiera sabían el idioma en el que estaba escrita. Esto es crítico. Crítico. ¿Y sabe por qué es crítico? Porque en la fe no hay cabida para el pluralismo religioso. Sépalo desde ya. Bíblicamente, respecto de la fe, no hay cabida para el pluralismo religioso. No existe el multiperspectivismo, como dicen algunos. No existe y no es posible un enfoque epistemológico alternativo, aquel que es revelado por la Sagrada Escritura. Por lo tanto, si usted deja de leer la Biblia como hicieron las familias en aquella época, no está usted abriéndose la posibilidad de tener una espiritualidad más amplia. Sencillamente está pecando contra el Señor. Y aquí viene lo bueno. Yo tuve que destacar esta palabra. Y reñí con ellos. Yo busqué la palabra en arameo, en hebreo. Y la Reina Valera, yo se lo he dicho muchas veces, es una fantástica y muy buena traducción. Pero en muchos verbos, sobre todo, es muy eufemística. Ya se los dije hace 2 semanas atrás cuando dice el texto que Nehemías se dolió, cuando en realidad lo que decía la Biblia es que él se enojó mucho. Aquí dice él riñó. Y literalmente esto significa que se agarró a combos. Él se enfrentó a estos hombres, levantó, y Nehemías ya era una persona en edad de jubilación. ¿Sí? Pero él había practicado Krav Maga, ¿sí? Que es la arte marcial judía. ¿Sí? Levantó los brazos y dijo, ok. Porque llega un momento en que si la gente ya no escucha razones, a veces dan ganas de... Ya, pero eso hoy día es muy impopular. Vamos a llegar a eso. Pero fíjense, él riñó con ellos y dice, y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Él fue muy enfático en esto. Yo subrayé esta parte de la Biblia porque fíjense que me puse a pensar en que como pastor, y estoy hablando de mí, muchas veces somos condescendientes. Muchas veces somos condescendientes. Y fíjense que esta semana descubrí que es legítimo sentirme enojado por las decisiones estúpidas que algunos toman. Es legítimo sentir enojo, ira y rabia por ver cómo otras personas cercanas a ti toman malas decisiones. Y a veces hay que ponerles el dedo en el pecho a estas personas y decirle, hermano, estás equivocado. No lo estás haciendo bien. Ten cuidado. Quiero decir, si tú ves a tu hermano tomando una decisión claramente contraria a los preceptos del Señor, nuestro silencio, nuestra condescendencia nos transforma en cómplices. Y a veces no hay más que 2 opciones. O toleramos el pecado o confrontamos el pecado. Y muchas veces a nosotros nos gustaría no meternos en problemas, ¿sí? Es como, tomamos la actitud contraria a Nehemías. No, prefiero hacerme el loco y no meterme en esto porque va a ser para pelea. Y sí, y a veces es necesario pelear. Y a veces es necesaria la confrontación. Nehemías era un tipo adulto,
pero eso no detuvo su ímpetu de repartir palizas santas a quien se lo merecía. Ahora, hoy esto es una cuestión impracticable. Yo me puse a pensar en esto, ¿sí? Hoy día esto es impracticable. Uno no puede andar por ahí golpeando a la gente, porque existen los abogados y los tribunales y todo eso que complica esta cosa. Uno se puede meter en graves problemas, pero yo quiero rescatar el principio que hay detrás de esto. Nehemías estaba tan enfurecido por las acciones pecaminosas que veía, que sus palabras no estaban haciendo eco, y dijo: si no es por las buenas, entonces será por las malas. Entonces, yo creo que nos rendimos muy fácilmente delante del pecado. Y nuevamente repito, caemos en esta actitud de condescendencia. No basta con advertir que algo no es correcto según la palabra del Señor. A veces nos quedamos en eso. No, es que yo le dije que él no estaba bien. No, es que yo le dije que la palabra del Señor enseñaba otra cosa. A veces no basta con quedarse ahí. Si alguien no escucha razones, ¿qué estrategias tenemos para hacer entrar en razón a esas personas? Yo creo profundamente que Nehemías buscaba establecer un precedente. Él quería sentar un precedente y decir lo siguiente: no puedes pecar contra Dios, salirte con la tuya y esperar que no haya consecuencias. Eso es lo que está diciendo Nehemías. Él lo expresó a través de los golpes. En esa época se podía, ¿no? Pero él dijo: aquí hay que sentar un precedente. Aquí el pecado no es gratuito. Aquí la desobediencia no es gratuita. El que peca se somete a las consecuencias. Él quiere sentar un precedente. ¿Y sabe cuál es ese precedente hoy día? La disciplina. La disciplina en la iglesia tiene como fin principal la restauración, es decir, hacer entrar en razón al pecador mediante el diálogo, mediante el pastoreo, mediante las reuniones, mediante las conversaciones. Pero si no hay cambios, si la actitud sigue siendo rígida y soberbia, los líderes deben ponerse firmes y tomar decisiones drásticas. Y poner un precedente de que no vamos a hacer vista gorda al pecado. Y así, cuando la iglesia sabe que los líderes no hacen vista gorda al pecado, de alguna forma estaremos desincentivando el ánimo de creer que yo puedo pecar sin que me pase nada. Porque no solo es el Señor el que en los cielos nos juzga. La Biblia dice que el Señor le dio a la iglesia las llaves del reino de los cielos para atar y desatar. Eso tiene que ver con disciplina. Pero no es fácil. Y usted tiene una labor muy importante: orar para que sus líderes sean sabios, porque no es fácil. Nehemías entonces les hace jurar que no seguirán dando a sus hijos e hijas en matrimonio con paganos. Y él cita un ejemplo. Mire lo que dice el verso 26. Dice: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Si usted ha leído la historia de Salomón, él fue un fantástico rey. Construyó el templo que dedicó al Señor. En la época de Salomón, el reinado de Israel era en su máxima expresión de gloria, de gobierno, de territorio, de autoridad. Las naciones le tenían miedo a Israel. No se atrevían a ir con sus ejércitos porque sabían que iban a ir en desventaja. Y la historia del rey Salomón termina de la peor forma, porque él entrega su corazón a otros dioses, a los dioses de sus mujeres, que no eran judías, que adoraban a otros dioses falsos y paganos. Y terminó incluso construyendo altares y levantando templos para dioses que no existían. Y Nehemías les dice: ¿no cayó Salomón en lo mismo? O sea, ustedes pueden ver que esto ya pasó en la historia y aún así deciden perseverar en este mismo error. Esta es una advertencia muy severa, porque sé de muchas personas que creen ser la excepción a la regla, pero no lo son. Si desobedeces, la Biblia dice, pecas. No hay alternativa.
Si estableces una relación con alguien que no es creyente, entonces estás desobedeciendo al Señor. Ahora, yo voy a escuchar y voy a seguir escuchando esto. Pero pastor, yo no era creyente. Y cuando me casé con mi esposa, yo conocí al Señor y ahora mire, estoy en la fe, estoy en la iglesia. Yo quiero decirle algo, porque hay muchas personas que han llegado a la iglesia de esa manera. Dice, les quiero decir lo siguiente, yo doy gracias al Señor por la misericordia de Él. Y queremos decirle a esa gente que primero se casó y que después se convirtió, que les amamos mucho y realmente estamos contentos que el Señor los llamara. Pero yo les pido que no cometan el mismo error con sus hijos, porque tal vez sus hijos no corran la misma suerte que ustedes y sus matrimonios no terminen bien. No tentemos al Señor y no creamos que porque Él tuvo misericordia una vez, Él va a perpetuar esa misericordia a mis generaciones. Si usted llegó a la fe de esa manera, gloria al Señor. Usted es parte de la iglesia y te amamos profundamente, pero no cometas el mismo error con tus hijos. No los entregues a hombres y mujeres paganos o incrédulos, porque tal vez el resultado no va a ser el mismo que el tuyo. Porque la Biblia establece que es una pérdida de tiempo y de energía darle tu vida a un tipo de persona que no solo te va a conducir a la angustia, sino que también a la devastación. Así que no basta con decir, es que me gusta. No basta con decir, es que estoy enamorado o estoy enamorada. Hay cosas mucho más profundas en esto. Y así es como el versículo 28 dice que uno de los hijos de Joiada, que era hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat horonita. Y la Biblia dice, por lo tanto yo lo ahuyenté. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan que Eliasib era el sacerdote, el encargado de la espiritualidad del templo ahí en Jerusalén? Y sucedió que uno de los nietos del sacerdote se había casado con una hija de Sanbalat, el mismo que había intentado detener a Nehemías en su esfuerzo de reconstruir los muros de Jerusalén. El mismo que había incluso intentado, junto con Tobías, matar a Nehemías. A él lo tenían ahí viviendo en la familia sacerdotal, porque habían mezclado las familias, dando a su nieto en matrimonio con una de las hijas de Sanbalat. Entonces, por eso, cuando Nehemías dice, yo la ahuyenté de mí, él termina con una oración. Y él dice, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña, de los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Nehemías limpió la casa del Señor. Y todos los sacerdotes que estaban emparentados con mujeres o hombres que no fueran del pueblo de Dios, fueron sacados de sus lugares. Y en su reemplazo, Nehemías puso ahí a sacerdotes fieles, que amaban al Señor, que leían su Biblia y tenían a sus hijos en sujeción. Lo que a mí me asombra de este libro, ya que lo estamos terminando, es que este libro comienza con una oración, cuando Nehemías ora por Jerusalén, y termina con una oración. Y si usted me ha acompañado a la lectura de este libro está entretejido con la oración. Constantemente vemos a Nehemías orando y buscando al Señor, o al pueblo orando y buscando al Señor. Porque la única forma de perseverar en este proyecto que Dios tiene para la ciudad es a través de un vínculo sincero y real con Dios, que se fundamenta en la búsqueda del Señor a través de su palabra y en la oración sincera. Entonces, Nehemías en estos versos establece algunos principios que yo quiero repasar para luego terminar. Primero, Nehemías se enoja y advierte al pueblo: no te cases con mujeres incrédulas. Casarse en yugo desigual no solo tiene que ver con tener la misma fe. Incluso
Si nosotros vemos bíblicamente, esto debe apuntar a procurar a alguien que comparta también tus convicciones teológicas, que tenga una visión de la familia y de los hijos similar a la que tú tienes y que esté dispuesto a acompañarte en el camino de la fe y la santidad, porque de lo contrario, invariablemente, eso va a dañar a tu familia. Invariablemente. Eso va a confundir a tus hijos. No te cases pensando en encontrar qué es lo mejor hoy. Piensa en encontrar a alguien con quien puedas construir un legado. No pienses solo en tu vida, que es breve. Piensa en tu siguiente generación, en tus hijos. Piensa en tus nietos. Piensa en tus bisnietos. Piensa en 5 generaciones más. Las decisiones que tomas tú hoy pueden afectar a tu descendencia. Segundo, Nehemías está enojado y advierte que los padres no están invirtiendo espiritualmente tiempo en sus hijos, porque sus hijos ni siquiera conocen el idioma de la Biblia. No conocen a Dios. Y esto es crítico, y esto es grave. Son padres que no quieren invertir en el crecimiento espiritual de sus hijos. Por lo tanto, la advertencia de Nehemías es que tú, como padre, sobre todo si eres varón, cabeza de la familia, tu responsabilidad es guiar a tus hijos a los pies de Cristo. Eres tú quien debe orar con ellos y por ellos. Eres tú quien debe leer la palabra con ellos. Eres tú quien debe enseñarles a amar al Señor por sobre todas las cosas. Y no es fácil. Y los que son padres saben que no es fácil. Pero hay que perseverar. Hay que perseverar. Porque la Biblia dice que cuando tú instruyes al niño en su camino, aun cuando fuere adulto, él no se apartará. Tú siembras, 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 siembras. Y el Señor después cosecha. Pero no dejes de sembrar. Si tienes hijos, no dejes de sembrar. Si aún no tienes hijos y los esperas, prepárate de la mejor forma para sembrar el Evangelio en ellos. Porque es la única forma en la que el Señor nos permitirá disfrutar de una familia que le honre y le glorifique siempre. Y por último, Nehemías estaba enojado y advierte al pueblo porque ellos habían perdido su autoridad espiritual para llamar a otros al arrepentimiento. Los líderes del pueblo, en vez de arrepentirse de sus pecados, simplemente dejaban que sus hijos cayeran en sus mismas malas costumbres. En vez de ellos arrepentirse de sus pecados y llamar a sus hijos también a reformular sus vidas y tomar mejores decisiones, ellos hacían vista gorda. Como yo me equivoqué, no tengo moral para exigirle nada a mi hijo. Y ellos estaban abandonando a sus familias y estaban entregando a sus hijos al mundo. Los creyentes hemos sido salvados por Jesús para una nueva vida que es mejor para nosotros, una nueva vida que es mejor para tu familia, una nueva vida que es mejor para tus hijos. El proyecto de Dios para nuestra vida incluye 3 cosas: santidad en el pacto matrimonial, castidad en la juventud para deleitarnos en nuestros días en el Señor. ¿Para qué? Para disfrutar de la intimidad sexual en el matrimonio, buscando compromisos duraderos. Es abrumadora la cantidad de personas que hoy deciden, y lo voy a decir como la mayor ternura posible, que deciden adoptar mascotas para reemplazar hijos. Yo no quiero decir que tener mascotas sea algo malo, que amar a los perritos, a los gatitos sea malo. Si usted tiene una mascota, ámela, cuídela, llévela al veterinario, póngale su chip, haga todo lo que hay que hacer porque debemos cuidar la naturaleza. Pero cuando empezamos a tergiversar nuestra estructura pensando que una mascota va a reemplazar a un hijo, hay un problema. Y les quiero contar una breve historia, aunque después mi señora en la casa me va a retar, pero estábamos en una conversación hablando de las familias de acogida.
Y en medio de un círculo de personas, mi señora estaba contando lo difícil que es desprenderse de un niño cuando tú lo cuidas en su infancia. Yo, hasta el día de hoy, yo lo cuento y lloro. A mí no se me ha pasado, y probablemente no se me pase nunca, ¿no? Yo tengo 2 grandes heridas en mi corazón, de estos niños que están hoy día muy bien y seguimos viéndolos y los amamos profundamente, pero fueron mis hijos un tiempo. Y por alguna extraña razón, la gente dice, ay, yo no podría, porque yo tengo unos perritos y yo no podría dejar ver partir a mis perritos. Y yo, ¿sabe qué? Puede irse bien a la punta del cerro. Porque un perro, por mucho que usted lo ame y lo cuide, y es necesario, importante hacerlo, no se compara a un niño. Amén. No se compara. Y esto tenemos que de alguna forma establecerlo como un principio espiritual, hermanos. Porque no puede ser que hoy día nuestra propia legislación garantice mucho más la vida de un animal que de un ser que está por nacer. Algo está mal en nuestra mente, algo está mal en nuestra estructura social, que cambia cuando cambian las familias. Cuando anhelamos y le damos la posición que corresponde a los niños, a los hijos, y los anhelamos, porque son, y la Biblia dice, una bendición. Amén. Y la Biblia dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Los niños son una bendición, no son mascotas. Son regalos de Dios, son dones de Dios. Si en la iglesia el matrimonio no es honrado y los hijos no son considerados como una bendición, entonces no hay esperanza para nuestro país. Si en la iglesia el matrimonio no es honrado, si en la iglesia los hijos no son considerados una bendición, entonces no hay esperanza para este mundo. Quiero dejarle 3 cosas para pensar y practicar. Queridos hombres, Dios comparte contigo su título. Dios es un Padre. La Biblia dice que es nuestro Padre que está en los cielos. Y una parte importante de cómo tú te relaciones como padre con tus hijos afectará la manera, en la visión que ellos tengan de este Padre que está en los cielos. No pocas veces he recibido personas que me dicen, me cuesta relacionarme con Dios como padre, porque la figura paterna que yo tuve fue bastante deficiente. Tenemos una responsabilidad, reflejar la paternidad de Dios en el cuidado de nuestros hijos. Por lo tanto, la Biblia nos invita a ser el mejor modelo que podamos, lejos de ser perfectos, pero ser la mejor versión de nosotros mismos, para que en nuestra imperfección podamos reflejar a nuestros hijos el insuperable amor de nuestro Padre que está en los cielos. Esa es tu labor como papá, mostrarles que la paternidad de Dios puede ser vivida en la paternidad tuya con tus hijos. Que ellos pueden tener una relación con Dios como tienen una relación contigo. Segundo, nuestros matrimonios deben reflejar el Evangelio. Porque como ya se los dije, Jesús desposó a su iglesia. Y la Biblia dice que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó y se sacrificó y murió por su iglesia. Cuiden de sus matrimonios, cuiden de sus esposas, cuiden de ustedes. Si no amamos a nuestras esposas, si no cuidamos de ellas, si no les somos fieles y si no las consideramos por encima de todas las otras relaciones, les estamos diciendo al mundo que el Evangelio es falso. Así de grave es. Si no amas y cuidas de tu esposa, le dices al mundo que el Evangelio en el que crees es falso. Y por último, tal vez llegó el momento en que nos enojemos con nosotros mismos. Y no sé si usted ha notado, pero el tono de mi predicación ha sido un poco de molestia. Porque he querido ilustrar también con mi tono de voz lo que Nehemías estaba escribiendo. Él estaba molesto con el pueblo. Y no es que yo esté enojado con ustedes. Yo creo que nosotros debemos estar enojados con nosotros mismos. Con nosotros mismos. ¿Sabe por qué?
Porque debemos enojarnos con nosotros mismos si estamos durmiendo y teniendo relaciones sexuales con personas que no son nuestros cónyuges. Y debemos arrepentirnos de ese pecado. Si lo has cometido, arrepiéntete de ese pecado y busca al Señor. Debemos estar enojados con nosotros mismos si hemos estado coqueteando y mensajeándonos con alguien que no es creyente, que no ama al Señor y que no desea servirle y honrarle en su vida, ni individual, ni matrimonial, ni familiar. Arrepiéntete de ese pecado y busca al Señor. Deberíamos estar enojados con nosotros mismos por cómo hemos tratado a nuestros cónyuges, por cómo hemos tratado a nuestras esposas, dedicando más tiempo a otras cosas de menor importancia en vez de invertir tiempo en nuestra relación matrimonial. Deberíamos estar enojados con nosotros mismos por no estar a la altura de ser un marido como Dios pide que seamos. Deberíamos estar enojados con aquellas personas que conocemos y que están desobedeciendo al Señor. Y tal vez como Nehemías deberíamos confrontarlas, no a golpes, por favor, no haga eso, pero confróntelas en amor. Y señálele aquello que ellos deben corregir en sus vidas. Porque si estamos pecando, el Señor nos dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Aún es tiempo. Te invito a que inclines tu rostro y me acompañes en esta oración. Gracias, Señor, porque tú eres un Padre fiel, que a pesar de nuestra debilidad, de nuestros hierros y de nuestros pecados, tú no nos has abandonado. Tú has perseverado con nosotros, nos has perdonado y nos has entregado de tu amor y lo seguirás haciendo hasta el fin, porque tú no eres un hombre para mentir, tú no eres un hombre para traicionar, tú no eres un hombre para cambiar de opinión. Tú nos dijiste que nos amabas y sabemos, Señor, que tu amor nos acompañará y perdurará hasta el fin, porque así eres tú, Señor. Tienes un carácter perfecto. Pero nosotros, Señor, queremos pedirte perdón si hemos abusado de tu carácter, si hemos abusado de tu gracia, si en el nombre de esta seguridad de salvación, que ciertamente creemos en ella porque es bíblica, hemos caído en la actitud perezosa de no cuidar de nuestra espiritualidad. Hemos caído en la actitud perezosa y a veces malintencionada de pecar en contra de ti, Señor, deliberadamente. Perdónanos, Señor, si nuestros corazones siguen siendo rígidos. Perdónanos, Señor, si hay rebeldía, si hay falta de sujeción en nuestro corazón. Perdona nuestros pecados, Padre. Y te ruego por todas aquellas personas que hoy día necesitan, Señor, de tu intervención, que tú te apiades de sus vidas, que te apiades de sus almas, Señor, y los llames al arrepentimiento para darles una nueva vida en Cristo, a fin, Señor, de que puedan vivir poniendo sus ojos en Cristo, siguiendo todos estos maravillosos preceptos que tú nos has enseñado hoy a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser moldeables, a ser humildes y rescatar para hoy aquellos principios eternos que pueden traer bienestar y prosperidad, no solo a la familia, a nuestra sociedad y a esta ciudad, Señor. Haznos testigos del verdadero amor. Haznos, Señor, portadores de la verdad para compartirla con aquellos que desesperadamente la buscan donde no la pueden encontrar. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.